Hola, buenas tardes. Bueno, continuando como habíamos quedado en el desarrollo de la unidad temática número 11, eh, esta unidad que habíamos comenzado la clase pasada, que contempla la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad en donde de algún modo el Estado tiene participación, ya sea minoritaria o mayoritaria, en la figura societaria. La primera de ellas, es decir, la sociedad por acciones simplificadas, ya vimos la ley de capital emprendedor y analizamos los aspectos más relevantes y nos enfocamos en el título correspondiente, ¿sí? Así que este video vamos a desarrollar la sociedad en comandita por acciones, ¿sí? Lo vamos a hacer, después vamos a desarrollar o vamos a ver la última parte de las sociedades con participación estatal mayoritaria, ¿sí? Y lo vamos a hacer en otro video por una cuestión de que no sea tan pesado el mismo. Bueno, lo que respecta a las sociedades en comandita por acciones, ¿sí? No les debe resultar nuevo este tipo de sociedades, ya que es muy similar a la sociedad en comandita simple. Y vamos a ver cuáles son más que nada las diferencias de las mismas y adentrarnos en ellas. La sociedad en comandita por acciones está regulada en la ley de sociedades y ustedes la pueden ver en los artículos 315 a 300, lo tienen en el artículo 315, ya vamos para allá. ¿Sí? El artículo 315 comienza con el desarrollo de la sociedad en por acciones y está regulada en tan solo poquitos artículos, creo hasta el 324, efectivamente. ¿Sí? Es decir, que fíjense que en poquitos artículos regula este tipo societario, que dicho sea de paso es un tipo societario de poca y prácticamente nula utilización hoy en día, ¿sí? Que sí ha tenido su auge con anterioridad a la sanción de la 19.550, es decir, con anterioridad al año 1972, pero luego de la sanción de la 19.550, eh, toda aquella persona que quería adoptar un tipo societario se inclinaba, por supuesto, más por la sociedad anónima que por esta sociedad por acciones, ¿sí? Anteriormente a la 19.550, muchos la elegían porque tenía determinados beneficios impositivos y porque constituir una sociedad anónima en aquel entonces, y antes de 1972, ustedes saben que era engorroso porque necesitaba autorización del Poder Ejecutivo, necesitaba 10 accionistas, etcétera. Eso es lo que hacía que se inclinasen por este tipo de sociedades. Pero bueno, hoy en día es muy raro ver una sociedad con por acciones, pero no deja de ser un tipo legalmente previsto en nuestro ordenamiento societario. Entonces, por tanto, vamos a abordarlas. El artículo 315, ¿sí? Eh, o mejor dicho, vamos por la caracterización de este tipo de sociedad, ¿sí? En cuanto a la caracterización, es muy similar a la sociedad en comandita simple, fundamentalmente lo que hace a la dualidad o las diferentes tipologías de socios, ¿sí? Tiene dos socios, dos categorías de socios, del mismo nombre que las comanditas simples, y socios comanditados y socios comanditarios, donde las diferencias sustanciales entre ellos obedecen al tema fundamentalmente al tema de los aportes que pueden realizar unos u otros. Es decir, recordarán ustedes que los socios comanditarios pueden realizar solamente aportes de obligaciones de dar, en propiedad y bienes susceptibles de ejecución forzada, y los socios comanditados pueden realizar cualquier tipo de aporte. Esto tiene su correlato por la responsabilidad que los mismos tienen, ¿sí? Y los socios comanditarios van a responder solamente con el capital aportado, y los socios comanditados van a responder con todo su patrimonio. ¿Sí? Así que tienen la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Esas son la dualidad de las dos categorías, ¿sí? Como contrapartida a este agravamiento de la responsabilidad de los socios comanditados, la ley, como contrapartida a esto, les vuelvo a decir, la ley le ha dado la posibilidad de que ellos puedan administrar la sociedad, ¿sí? Es decir, los socios comanditados, solamente estos pueden administrar la sociedad, estando vedada para los socios comanditarios, ¿sí? Algo similar a lo que sucede en la comandita simple, ¿sí? Nunca dejando de tener presente que la ley no lo prohíbe, por lo tanto, al aplicarse en, en, como correlato las normas de la sociedad en comandita simple, y la sociedad en comandita simple a su vez aplica las normas de la sociedad colectiva, resulta aplicable que los terceros pueden, también están autorizados a administrar este tipo de sociedades. Lo cual
hace que se caiga un poco el fundamento de por cuál los socios comanditarios no pueden administrar la sociedad. ¿Cuál es el fundamento? Los comanditarios no pueden administrar este tipo de sociedades porque se tiene dicho, se tenía pensado, el fundamento legal, no lleven adelante una administración desordenada que pueda poner en grave riesgo la asunción de la responsabilidad de los socios comanditados, ¿sí? Pero bueno, caería un poco trunca esta fundamentación al permitir que los terceros puedan administrar la sociedad. Pero bueno, esa es la realidad y es válido totalmente que se pueda pactar que un tercero administre la misma. Eh, el capital va a estar dividido en acciones y en partes de interés, por supuesto. Las acciones corresponden al capital de los socios comanditarios y las partes de interés van a corresponder a los socios comanditados, ¿sí? Las acciones, acuérdense que ustedes que solamente se admiten dos tipos de acciones registrables o acciones nominativas no endosables, y van a estar representadas en un título cartular, en el caso de de las segundas acciones dichas, o en el caso de las acciones escriturales van a estar en un libro llevado por la sociedad a tal efecto. Y en el caso de las partes de interés, no tiene representación corpórea y se asemeja a lo que son las sociedades colectivas, ¿sí? Es decir, por eso se dice que este tipo de sociedad es una sociedad mixta, es una sociedad donde por una parte interesa el elemento personal que está reflejado en los socios comanditados y por otro lado interesa el capital que está reflejado a través de los socios comanditarios. En la sociedad comandita simple era una tipología muy utilizada porque se acuerdan ustedes que yo les dije que para la actividad farmacéutica era obligatorio adoptar esa tipología societaria, ¿sí? Pero esto ya le estoy hablando de hasta el año 1993, fue así, hoy ya en día no. Entonces había una proliferación o se utilizaba mucho la sociedad en comandita simple, ¿sí? No así la sociedad en comandita por acción. Eh, ¿Qué dice la ley con respecto a la aplicación supletoria, ¿sí?, de las normas? Un error muy común es considerar que se aplica supletoriamente las normas de la sociedad en comandita simple, y esto no es así. El artículo 324, el último artículo de la sociedad en comandita por acciones, ¿sí?, establece que se aplican supletoriamente lo dispuesto en el artículo 315 y 316 y se aplican supletoriamente las normas de la sección 2, ¿sí? Es decir, claramente la ley manda a aplicar supletoriamente a la sociedad en comandita por acciones todo lo establecido para las sociedades por acciones y luego a la sociedad en comandita simple. Es decir que, pero recuerden ustedes que la sociedad en comandita simple a su vez aplica el régimen de la sociedad colectiva. Por lo tanto, hay una aplicación de otros regímenes. Es decir, esto es lo que hace, al decir de los autores, que es una sociedad bastante compleja en cuanto a la armonización de las normas que la rigen, ¿sí? Pero no dejen de tener en cuenta esto. Para toda la organización de la administración, todo el tema de las decisiones, se reúnen en asamblea y rige todo lo mismo que para las sociedades por acciones, es decir, hay convocatoria, hay publicación, hay edictos, hay régimen de quórum, régimen de mayoría, tal cual una sociedad por acción, una sociedad anónima, perdón. Eh, ¿Qué pasa con la razón social o la denominación? Bueno, ustedes saben que este tipo de sociedades no admite razón social, o mejor dicho, admite razón social cuando eh, están los nombres de los socios comanditados en la misma, ¿sí? Recuerden ustedes que no aplica para los socios comanditarios, no pueden estar en la razón social los comanditarios, porque la razón social lo que implica es que todas aquellas personas que aparecen en la razón social son las que van a dar razón, van a dar cuenta con su patrimonio de las obligaciones societarias. Por lo tanto, los comanditarios no pueden aparecer en la razón social y manda a aplicar supletoriamente el artículo 126, que es sociedad colectiva, ¿sí? Bien, con respecto a si opta por denominación social, no hay ningún problema, siempre tiene que, pues, un nombre fantasía, un nombre de personas, y siempre con la abreviatura, con las siglas, como corresponde, haciendo ilimitada y solidariamente responsable al administrador y a la sociedad por los actos que omitan reflejar esa condición.